invitarles a que abran sus Biblias en el libro a los Romanos o carta y que se vayan al capítulo 8. Hoy estamos recordando a los padres la labor que hacen y se llama esto el Día del Padre. Pero pienso yo cuando meditaba en qué puedo compartir con ustedes, digo, bueno, ¿por qué no pensamos en nuestro Padre, que es común a todos nosotros? Y este pasaje me gusta, ¿sabe? Porque justamente nos va a enfocar en este tema. Y si ustedes se va, por ejemplo, al versículo 12, voy a leer hasta el verso 18 nada más. Sígame con la vista, donde el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, todo lo contrario. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, gracias por esta palabra y te imploramos en este momento que la impartas a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me llama la atención cómo termina Pablo ahí. ¿Se dieron cuenta? Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Yo creo que todos nosotros, si no hemos pasado, estamos pasando, y si no todavía, le garantizo que va a encarar alguna prueba. Esto no es una profecía. Esto es algo de la vida. La vida no es fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tomen nota, porque por algo dijo esas palabras. Ahora, cuando la vida parece no sonreírnos, porque, en fin, patea en contra, hay una cantidad de cosas que no esperamos, no están en la agenda, pero vienen. A veces los creyentes se preguntan: ¿dónde está mi Padre en medio de esas situaciones? Porque a veces en la vida cristiana parece como que Dios estuviese ausente. Llegamos a caer en estados de desánimo cuando vamos en medio de las problemáticas de la vida, y al no ver todavía la luz al final del túnel, empezamos a veces a desesperar y llegamos a cuestionar. No digo a cuestionar la naturaleza de Dios, pero si Dios se acuerda de mí, a lo mejor si hice algo que me pone en duda, si tal vez merezco algún tipo de castigo o algo por el estilo. O sea, como fuere, a veces caemos en esa duda, en esa desconfianza o en esa pregunta sin respuesta: ¿dónde está mi Padre Celestial? No dónde está Dios, sino dónde está mi Padre. El apóstol San Juan escribió el Evangelio, pero también nos dejó, a lo menos, lo que tenemos registrado, son 3 cartas pastorales. La primera carta es muy interesante, y este hombre va a decir en el capítulo 3, verso 1, algo que llama la atención. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé, pero a veces tenemos hoy día la tendencia de leer rápido sin considerar el peso y las connotaciones de las palabras de estos hombres inspirados por Dios. Pero Juan acá nos está haciendo un llamado triple. No me voy a concentrar en eso ahora, pero más o menos para despertar la atención suya. Y en primer lugar hace un llamado a la reflexión cuando dice: mirad.
no es simplemente de decir Dios es mi Padre y se terminó, pero dice frenen un poco, pónganse a pensar en esto, pónganse a reflexionar. Dice, los ojos metidos en este asunto, miren, contemplen, reflexionen. La segunda cosa es un llamado a pensar, a reflexionar en la magnitud de ese amor de Dios. No es simplemente decir, Dios es amor, Dios me ama o Dios ama, que son declaraciones teológicas y bíblicas muy reales, pero a veces somos mecánicos al decir todo eso. Y el pueblo muchas veces dice amén, aleluya, gloria a Dios, y sí, está bien, son declaraciones apropiadas, pero la verdad es que lo decimos mecánicamente porque se convirtió en un punchline dentro de la iglesia, en una especie de eslogan que tenemos que repetir mecánicamente. Pero Juan no quiere que nos movamos en esos términos. Él dice, deténganse a pensar la magnitud, cuál es el amor de Dios. Y 3, un llamado a considerar nuestra filiación. ¿Llegamos nosotros a entender hoy lo que significa ser un hijo de Dios? Hace poco estaba hablando un poco acerca de lo que significa ser hermanos, a ver si hacen memoria, porque hoy nos llamamos hermanos, pero llegamos a entender lo que significa ese término. Qué bendición es tenerte como hermano. Y qué lindo es cuando nosotros nos sentamos a pensar que yo soy un hijo, nada más ni nada menos que de Dios. Y entonces Juan dice, muchachos, paren ahí, reflexionen bien en este asunto. Miren, Dios ha demostrado grandes cosas a través de la historia, pero algunos dicen, bueno, pero ¿dónde? A ver, miramos el mundo y la sociedad y está todo enmarañado, no sabemos para dónde vamos, hay una inseguridad total acerca del porvenir. Y la gente dice, pero realmente Dios nos ama, Dios está ahí presente. Y Juan acá, las palabras de este hombre son apropiadas. Dice, miren ustedes la magnitud del amor de Dios. Y el hecho de que Dios nos haya hecho sus hijos, nos haya adoptado siendo inmerecedores del favor de Dios, es algo que desconcierta. Porque vayamos a la realidad. Si usted tiene personas que en su trato con ellas lo tratan mal todo el tiempo, es lo normal, a veces hay casos atípicos, pero lo normal es que nos distanciemos de esa persona, porque no nos conviene. Pero el caso es que con Dios es todo lo contrario. En lugar de apartarse de esta humanidad, y muchas veces de nosotros que ahora ya somos sus hijos, no, Dios sale como el buen pastor a buscarnos. Y en cuanto a la humanidad, no la ha abandonado, no la dejó a su destino merecido, sino que manda a la iglesia, los evangelistas, empezando con Jesucristo, y más atrás los profetas del Antiguo Testamento, para anunciar la salvación, que hay posibilidades de cambios por la gracia de Dios. Así que este hombre dice, miren ustedes la magnitud del amor de Dios. Es el mismo Juan que nos dice en el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la cruz es un testimonio fiel de esa magnitud del amor de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 7, volviendo así al texto que tenemos acá, trata, y digo 7 porque en realidad para entender el capítulo 8 hay que mirar bien el capítulo 7. No voy a hacer una exposición de todo el capítulo 7 ahora porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero si tuviésemos que hacer una síntesis, que después los invito en casa a ustedes lo estudien bien, acerca de lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 7, este hombre nos habla que los creyentes, e insisto y subrayo esto, los creyentes, no todos, es decir, no los hombres que no son creyentes, sino los creyentes, dice Pablo, número 1, que han muerto a la ley, los rigores de la ley en el Antiguo Testamento. Verso 6 del capítulo 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y luego nos va a decir que también estamos muertos al pecado. En el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces
noten ustedes que en el capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, y es decir, va a responder a esa agonía, a esa inquietud que el apóstol Pablo menciona en el verso 24 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y agrega algo que es importante, no para ahí, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada palabra de Pablo ha sido escogida deliberadamente, dirigido por el Espíritu Santo. Observen el detalle en el verso 1, ahí me tienen que seguir con sus Biblias, si no se pierden, que dice, no hay condenación. ¿Usted está tomando nota de lo que dice Pablo? No lo que le digo yo, lo que dice Pablo. No hay condenación. Ningún cristiano, ninguno, sin excepción, que realmente ha sido regenerado, transformado, salvado en los méritos de Cristo, no del creyente, nos dice que no verá condenación. No dice, bueno, chicos, miren, Cristo nos salvó, nos liberó de la ley, de la letra, del pecado, pero si se portan bien, probablemente zafan la condenación. Noten que no aparece ni por casualidad semejante cosa. Dice, no hay ninguna condenación. En otras palabras, no hay y no habrá cristianos en el infierno. Así como tampoco va a haber no cristianos en el cielo. Ahora, ¿por qué razón no va a haber cristianos en el infierno? O sea, ¿por qué no va a haber condenación? Bueno, en el verso 2 Pablo nos dice por qué. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, claro, acá muchas veces nos quedamos admirados de lo que dice el apóstol Pablo, que hay mucho para meditar en esto que dice este señor, pero Pablo va a subrayar una experiencia, no solamente de la liberación de las consecuencias del pecado sobre nuestras vidas y nuestra eternidad, pero este hombre ahora se va a mover hacia un área que la confesamos, pero no sé si realmente la estamos entendiendo, y es nuestra filiación con Dios, el Dios que nos salvó, que es exactamente lo mismo que nos dice Juan. Mirad, considerad cuán amor nos ha dado el Padre para que lleguemos a ser sus hijos. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a tratar de mostrar ahora en el capítulo 8. Otra vez en el capítulo 7 dice, el tema de la ley y el pecado ya está resuelto. Pero entonces ahora nos va a hablar de ese vínculo que Dios estableció entre nosotros y Él. Nosotros somos sus hijos. Noten, por ejemplo, versículo 14, estamos en el capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿quiénes son estos? Los del capítulo 8, verso 1. ¿Se dan cuenta? Los estos a los que se refiere son específicos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estos que no tienen condenación por causa de Cristo Jesús, y esto tiene que ver no solo con la persona, sino la obra especialmente de Cristo Jesús a nuestro favor, dice estos, versículo 14, dice al final entonces, estos son hijos de Dios. Vaya al versículo que sigue, versículo 15, la última parte, por lo cual clamamos por ser hijos de Dios, Abba, Padre. Versículo 16, en la segunda parte, dice, somos hijos de Dios. Y verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Es algo extraordinario, Vuelvo a repetir, se nos pasan estos detalles, pero Pablo está otra vez, igual que Juan, diciendo, pero pónganse a pensar un poquito esto, que somos hechos hijos de Dios. Yo pensaba esta semana en mi oficina, decía, pero estoy ligado en el ADN espiritual con Dios. El ADN espiritual me refiero. Significa que hay algo en mí que me conecta con ese Dios. Y de repente siento un peso de responsabilidad enorme.
Porque si soy un hijo de Dios, tengo que ajustar mi vida de una manera tal que refleje mi identidad real. No que una iglesia me lo dijo, una persona me lo dijo, un credo me lo dijo. No, es Dios en su palabra. Dios me declara a mí, no que declaramos hoy como hace mucho, yo declaro, ¿no? No, Dios me declara en su palabra que por causa de la adopción somos hechos sus hijos con todas sus implicancias. Dios es mi Padre, un dulce Padre, preocupado por sus hijos. Hermanos queridos, en la vida hay muchas maneras de relacionarse con la gente, ¿eh? Hay relaciones entre esposo y esposa. Está la relación de amigos, tenemos relación de hermanos en Cristo Jesús. Pero qué especial es que la relación de un hijo con su padre, ¿eh? Y la del padre con su hijo. Ahora estamos recordando el Día del Padre y justamente recordamos eso, porque un padre es un proveedor, es un maestro, o debe ser, porque hay de todo en la sociedad. Pero cuando llevamos esos conceptos que hoy celebramos en cada hogar y lo traemos a lo que es Dios como Padre, Dios es el excelente Padre, el ejemplo que deberíamos tener nosotros como Padre y como guía de la casa. Y esa es precisamente la relación que por medio de Cristo hemos recibido. Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, pristino, cristalino, todo santo, ese Dios que es inalcanzable, inconcebible, ese es el Dios que se acerca y ahora nos declara a sus hijos y pasa a ser nuestro bendito Padre. Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que lleguemos a ser llamados sus hijos. Es algo tremendo. Ahora, atención con esto, porque muchos piensan que todos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Se habla del concepto de hijos por creación, y sí, hasta cierto punto podemos decir que somos hijos porque Dios creó todas las cosas, incluso los ángeles. Pero Pablo es más específico en esto, no está hablando de toda la creación, está hablando de un grupo exclusivo de la creación que son aquellos que fueron adoptados. Entonces, hijos, fíjense en verso 1 del capítulo 8, que son aquellos que, número 1, están en Cristo. Esto es evangelístico. En Cristo. Si usted no está en Cristo, si usted no acepta la obra de Cristo, si no ha sido insertado en el pueblo de Dios, usted no es un hijo de Dios. Número 2, verso 4, aquellos que andan conforme al Espíritu, que es la evidencia de que están en Cristo. Cuando vemos cristianos o supuestos cristianos que dicen yo estoy en Cristo, pero los vemos andar de una manera totalmente contraria, hay que parar y hacer una evaluación de qué es lo que está pasando. Partiendo por la persona que dice que está en Cristo y luego los que observamos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces un buen árbol no da malos frutos. Y viceversa. Entonces, este Señor es claro. Verso 4 la tiene clara. Dice, aquellos que andan conforme al Espíritu son aquellos que están en Cristo. Número 3, verso 11. Aquellos en quienes mora el Espíritu. Noten ustedes la ascendencia, la progresión de lo que dice el apóstol Pablo. En Cristo, los que andan en el Espíritu, y son aquellos que el Espíritu mora en ellos. Usted nunca va a poder andar en Cristo si no tiene el Espíritu en su vida. Y si usted no tiene el Espíritu en su vida, no puede andar en Cristo y por lo tanto no está unido a ese Cristo, no ha recibido la salvación, está perdido. Así que tenemos aquellos que están en Cristo, aquellos que andan conforme al Espíritu, número 3, aquellos que en quienes mora el Espíritu, y número 4, verso 13, aquellos en quienes mueren las cosas de la carne, es decir, los efectos de la presencia del Espíritu en nosotros. Dios hace una obra extraordinaria en nuestras vidas, un pulimento, va haciendo un trabajo de remoción de lo que es del hombre viejo para ir vistiéndolo de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre, nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas actitudes. Acá yo creo que vale una aclaración importante. Las cosas de la carne no las hacemos morir nosotros. Estoy leyendo un libro escrito por un tal Peterson
que prácticamente toda su tesis es que tenemos que, a ver cómo lo sintetizo, no es un flor de libro, pero da una serie de reglas allí, en donde este hombre cita incluso las Escrituras, pero nos motiva a que hagamos esfuerzos para hacer cambios y ajustes, a disciplinarnos en la vida, para vivir en sociedad en una forma decente y moralmente óptima. Y claro, voy leyendo más de la mitad del libro y no me deja conforme porque me doy cuenta que está, aunque usa las Escrituras, no es un creyente el señor, es un profesor de la Universidad de Toronto. Primero, no entiende la hermenéutica de las Escrituras. Y número dos, lo que está promoviendo es la idea de que el hombre sí puede cambiar y por lo tanto cambiar la sociedad. Pero 6.000 años de humanidad demuestra que el hombre no puede cambiar aunque quiera. Porque hubo hombres y hubo sociedades y hubo ideologías, y hay en la actualidad ideologías de turno que están cambiando las cosas, que procuran supuestamente construir una sociedad mejor. Y no va. Incluso en el ámbito de la política, en nuestra Latinoamérica, tenemos estos movimientos populistas que quieren supuestamente mejorar el estado social de nuestros compatriotas. Y sin embargo, lo que vemos es que sí, somos todos más iguales, ¿no es cierto? Pero somos todos pobres. Supuestamente lo que se quería era achicar la distancia entre el rico y el pobre y hacernos a todos iguales. Bueno, sí lo están logrando, pero lo que están haciendo es que en lugar de haber ricos y pobres, que seamos todos pobres en lugar de todos prósperos. Así que hay algo ahí que no está funcionando. No voy a hablar de política acá porque eso es otro tema. Lo que estoy diciendo con esto es que sin la ayuda del Espíritu de Dios, sin la ayuda de Dios cambiando nuestras vidas, transformándonos, el hombre por sí solo no es arquitecto de su destino, y si hace arquitectura de su destino es para perdición, no para salvación y vida eterna. Así que necesitamos el aceptar a Cristo para que el Espíritu de Dios en nosotros nos ayude a andar como corresponde y a remover todas aquellas cosas que son de la carne, que es lo que contextualiza Pablo en estos versículos. Nadie posee esta ayuda sobrenatural para transformación de su vida si no está en Cristo Jesús. Por eso este llamado constante que hacemos desde los púlpitos y debajo de ellos en las calles: acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y no solamente vas a ser transformado y vas a ir en un proceso de transformación, sino que lo que es por encima de todo eso, Dios pasa a ser ahora no solo Dios, sino tu Padre. Comienzas a disfrutar esa relación filial con Él. Ahora, ¿cuál es la participación? Está fenómeno, ¿no? Me gusta cómo desarrolla Pablo estas cosas, pero ¿cuál es la participación de Dios como nuestro Padre en nuestras vidas, en nuestros quehaceres? Bueno, en primer lugar, Pablo nos va a dar tres cositas acá. Número uno, fíjense en el verso 4, que nos dice que por causa de esa filiación somos guiados por Él. Somos guiados por nuestro Padre a través de la presencia y operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Lo ven eso? Dice este hombre: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuidado, Pablo no está diciendo acá que primero somos guiados y por lo tanto luego eventualmente vamos a llegar a ser adoptados hijos de Dios. No, es al revés. Pablo lo que nos está diciendo es: por causa que Dios nos hizo sus hijos por medio de adopción, que viene en el contexto, ahora lo vamos a ver, es que ahora somos guiados. El padre, ¿qué hace? Es llevar a su hijo de la mano. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Somos guiados por Dios porque somos suyos, somos sus hijos, somos su patrimonio. Y esto es algo muy hermoso, porque entonces quiere decir que no estamos solos. Estamos siendo nutridos por un Padre tierno, dulce, preocupado por nosotros. Es un Padre que, yo no sé, me gustan mucho a veces esas figuras de padres, abuelos también, que van con sus pequeños llevados de la mano. Alguien me agarró la vez pasada con mi nietito y el sobrino de mi señora. Fuimos a tomar un helado, los llevé a los chicos y alguien me pescó de atrás, no sé si fue mi señora o quién, pero voy con los dos chiquitos. Y miraba esa foto de atrás, por un lado tengo el pelo blanco de atrás, digo, estás viejo, nene, la espalda escorvada, ya camino. Y van estos dos peladitos ahí caminando. Y dije, Dios nos lleva a nosotros así. Dios nos lleva de la mano, no nos suelta para que crucemos y nos expongamos al peligro. No lo vemos,
Ciertamente no lo podemos palpar, pero ahí vamos prendidos de ese bendito Padre que nos tiene bien agarrados, bien sujetos. ¿Se dan cuenta? Noten, por ejemplo, ahí la palabra guiar en sus Biblias. La palabra en griego es ago. Bueno, esa palabra en el original, acuérdense que el Nuevo Testamento fue inspirado en el idioma de la época, el griego, que era el idioma, vamos a decir, internacional. Implica esa palabra ago una participación directa y concreta de la persona que nos está guiando. Por eso es una palabra que la subrayo porque es importante para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios está metido en el asunto. Dios, nuestro Padre, está envuelto en nuestras vidas, incluso en medio de los problemas. Así que la guía no es a distancia. No tenemos un Dios que agarre y dice, mira, nene, vamos a hacer las cosas así. Mira, ¿ves ahí? Ahí ese es el camino que tenés que agarrar. Ve, yo te voy a estar mirando acá de lejos, haceme caso, camina así, da los pasos primero con el izquierdo, después el derecho, taco, planta y punta, ¿no? Y camina así. Y entonces vas a andar bien. No, a veces el mundo hace eso, incluso padres hacen eso, ¿no? Mandan a los hijos, hay padres que dicen que mi hijo vaya a la escuela dominical a aprender cosas lindas de la Biblia y los padres no vienen a la iglesia. No, bueno, Dios no hace eso, no nos dice, mire, tú ve para allá, yo te voy a estar mirando de lejos. No, Dios va con nosotros. Él es un guía, por eso esa palabra es importante, que otra vez nos prende de la mano y va dirigiéndonos, no solamente nos dice, mira, aquel es el camino, dice, vamos juntos. Y Dios hace la punta. Yo sigo a Dios, cuidado, Dios no me sigue a mí. Esto es importante entenderlo, porque a veces tenemos la tendencia hoy de manipular a Dios a nuestro antojo. ¿Se acuerdan de Enoc? Dice, caminó Enoc con Dios. No dice caminó Dios con Enoc. Es al revés. Hoy no, hoy nosotros queremos que Dios sígueme. No, es al revés. Cristo dice, síganme. Que quiere venir en pos de mí, quiere decir, atrás mío, síganme. Él es la cabeza de punta, es la punta de lanza. Entonces, Dios va en el camino y nosotros vamos prendidos de la mano de nuestro bendito Padre Celestial. Él es nuestra guía. Bueno, si encaramos problemas y entendemos bien lo que nos está diciendo Pablo, entonces ya cambia el espíritu del creyente, porque ahora se da cuenta que si Dios me está metiendo en una problemática, no es un capricho o una actitud, no sé, media mórbida en la divinidad de querer amargarme la vida. No, Dios me está llevando a esas cosas, me está llevando de la mano para enseñarme, para disciplinarme, instruirme como padre, cosas que de no hacer así no podría aprender jamás. Usted no va a llevar a un chico a caminar por vidrios rotos descalzo, ¿no es cierto? A menos que esté mal de la cabeza, ¿no? Pero ¿qué padre va a hacer eso? Pero si el padre va a hacer, la única manera de pasar de un lugar a otro es caminando por vidrios, el padre va al lado del chico, o le pone zapatos sólidos o lo alza y camina él por arriba de los vidrios. Pero el chico lo va a cuidar en todo momento. El chico puede decir, pero viejo, eso es vidrio. Nos vamos a cortar. No, tú ven conmigo y haz lo que yo te digo. Y entonces el chico, por fe al padre, va. Hay algo muy lindo que yo veo a veces en las criaturas, ¿no? En casa ahora tenemos a este chiquito de 2 años, que es un primor el nene, ¿no? Y me encanta ver, me siento a veces a observarlo cuando la mamá le da de comer. Y ni bien la madre acerca la cuchara o el tenedor, el nene abre la boca. No le pregunta, yo sí pregunto, ¿no? ¿Qué me están dando? El otro día me ofrecieron algo de comer, digo, ¿y eso qué es? No, comelo. No, dígame en qué es. No, en México había un restaurante, no teníamos la posibilidad de ir a un restaurante que no me acuerdo cómo se llama, pero es oscuro. Y entonces le pregunto a la persona que nos ofreció, estaba todo dentro del paquete, dice, no, ustedes, es una experiencia hermosa, ustedes se sientan en lo oscuro y le traen la comida. Le digo, bueno, ¿pero qué es? Dice, esa es la idea, de que usted no sepa lo que está comiendo. Le digo, ni loco me hacen meter ahí adentro, usted está sonado la cabeza, yo quiero saber cuál es el menú. No, pero la idea es que usted pruebe lo que come y sin mirar. Le digo, ni loco, le digo, señora, yo no me meto ahí adentro. Pero los nenes hacen eso, ¿no es cierto? Nos tienen fe.
usted le puede dar veneno y el pibe no va a distinguir una cosa de la otra. Como buenas madres, buenos padres, no le vamos a dar veneno a nuestro chico, le vamos a dar lo que lo nutre, lo que le ayuda. Bueno, eso es Dios. Cuando Dios nos mete en alguna situación problemática, es porque Él quiere nutrir nuestras vidas, alimentar nuestra fe, aprender a confiar en Dios. Él nos agarra de la mano, es nuestro guía, dice el apóstol San Pablo. Así que, número 1, Dios nos lleva con Él. Número 2, Dios nos señala cuál es el camino. Y Jesús, por ejemplo, dice, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Dice, yo estaré con vosotros. Otra vez es un cuadro clásico, ¿no?, de Jesús, ¿no?, diciendo, yo me voy a sentar en el trono al lado de mi Padre y ustedes vayan solos. No dice, allá voy a ir con ustedes, yo voy a estar presente todos los días hasta el fin del siglo. Jesús dice también en su último sermón a los discípulos, no os dejaré huérfanos, no los voy a abandonar. Qué tremendo que es eso. Cómo cambia la actitud del corazón cuando entendemos. Con razón, Juan decía, miren ustedes, consideren la magnitud del amor de Dios al habernos hecho sus hijos. Entonces, en el acto de guiarnos, Dios nos encamina, nos acompaña y, número 3, nos instruye. Y se dio cuenta que dice, todos son guiados. Porque, hago este énfasis, otra vez, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra todo es importante, porque en la actualidad tenemos esa tendencia a movernos hacia elitismo dentro de la iglesia. Los que son guiados por Dios son los pastores que predican, los apóstoles, la gente que tienen un contacto mucho más cercano con Dios y parece que ellos entran en una especie de santuario o burbuja espiritual donde disfrutan a Dios de una manera distinta a nosotros, respiran los oxígenos del cielo y entonces nosotros tenemos que conformar como aquella mujer cananea de las migajas que caen de la mesa, como los perrillos. Bueno, Pablo dice, no señor, no hay elitismos con Dios. Estamos todos en la misma cosa, en la misma burbuja que es la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos, sin excepción, si somos hijos de Dios, somos guiados por su presencia. Es el Padre de todos nosotros. Dios no es más Padre de un creyente que de otro creyente. Nos ama a todos por igual. Cristo murió por todos nosotros, no por algunos en un gremio elitista dentro de la iglesia. Es importante lo que nos dice el apóstol Pablo acá, desde el punto de vista práctico y relacional. Así que bueno, número 1, somos guiados por nuestro Padre por medio de su Espíritu Santo. Número 2, versículo 15-16, hemos sido, por lo tanto, adoptados sus hijos y por ello podemos afirmar, sin ningún tipo ahora de dudas, nuestra filiación con Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, si no cumplo la ley me voy al infierno a ver cómo vivir esa vida de miedo, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción. Cambió totalmente nuestro estatus. Dios nos adoptó. Acá usa un poco jurisprudencia romana, ¿no? El apóstol Pablo, en su época, los hijos que eran adoptados tenían todos los derechos y privilegios de un hijo natural. Y entonces nosotros hemos sido adoptados, dice Pablo, por nuestro Dios Padre. Y ahora nosotros tenemos este privilegio que goza el mismo Señor Jesucristo, su Hijo real, su Hijo directo. Y dice este hombre, por el cual, debido a ese acto de adopción, dice, clamamos, Abba, Padre. Cuando usted se va a los evangelios y Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, es el único caso en todas las escrituras donde encontramos a Jesús diciendo, Abba, Padre. No lo va a encontrar en ningún lugar de las escrituras excepto en ese momento. En Marcos, mejor dicho, dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y nosotros ahora, Jesucristo, cuando se refiere a Dios no solo como Padre, sino Abba, Padres, esa expresión Abba es un arameís, el idioma arameo, que es, la expresión que usamos hoy para hablar de, bien dicen algunos, papito.
Cuidado con esto, déjeme hacer un paréntesis porque podemos caer en la trivialización del nombre de Dios. Algunos dicen papito, papito, pero cuidado, cuidado. No estoy diciendo que no se puede usar porque la palabra Abba es ese balbuceo del chico que no puede pronunciar la palabra Ab hebrea y entonces dice Abba, 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 Abba. Son las primeras pronunciaciones de la palabra papi. Así que en nuestro idioma español la palabra papi es lo que nos ejemplifica el tipo de inocencia, de conexión, de sumisión, pero eso no quiere decir que tenemos la licencia para llamar a Dios papi, papi, papi todo el tiempo, no, es una manera de dicción, es una manera de expresarnos, de expresar nuestra relación. Así que no confundamos las cosas. Cuando oramos a Dios es nuestro Padre. Jesús nos dio el modelo de oración y dice Padre nuestro, no papito, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Ese agregado de hoy de decir papito y qué sé yo, si lo usan no lo tome como una crítica, sino una corrección para no perder la reverencia de Dios. Lo mismo algunos que dicen Cristo es mi cuate, ¿no? Porque es la palabra que usan a veces en Centroamérica para decir el amigo o el amigazo. No, Cristo no es el amigazo, el muchachazo, mi amigo el flaco. No. Cristo es el Dios encarnado y debemos dirigirnos con total y absoluta reverencia, nada de amigazo ni amigo. Cuando dijo, vosotros sois mis amigos, no nos dio licencia para que tratemos a Jesús como el muchachón al lado mío. No, eso no es así. Cuando Él dijo, vosotros sois mis amigos, se indicó de que ahora ya no tiene secretos, que todo lo que es los misterios cerrados los comparte con nosotros. Está hablando de la relación que nos une con el Señor, no que nos dio instrucciones para que lo tratemos de amiguito a Jesús. Eso hay que tener mucho cuidado. Otra vez, hay quienes a lo mejor dicen Jesús es mi amigo y lo dicen con sinceridad y entendiendo lo que están diciendo, no voy a pasarle juicio, pero cuando trivializamos el nombre de Dios y su Hijo es tomar el nombre de Dios en vano. Cuidado, esto es serio, pero bueno, eso es entre usted y Dios. Entonces este hombre nos habla acá que ahora nosotros podemos clamar a Dios, ese Padre cercano, Abba Padre, un Padre tierno, un Padre envuelto, interesado en nosotros. Y qué interesante, porque dice que el Espíritu nos convence en el interior que somos hijos de Dios. Hay algo que va más allá de una confesión intelectual, ¿se dio cuenta? Yo no sé cómo es esto, pero el que es hijo de Dios sabe que es hijo de Dios. A veces metemos la pata y decimos, sí, acá la embarré, Señor, perdóname, pero usted sabe que no perdió la filiación de hijo. No sé, no podemos explicar cómo es este asunto dentro nuestro, pero es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, otra vez, el Espíritu, verso 16 mismo, da testimonio a nuestro espíritu, y noten cómo va la transición en la traducción de mayúscula a minúscula. Mayúscula es el Espíritu de Dios, minúscula es a nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra esencia. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio. No soy yo el que doy testimonio, ¿se dio cuenta? Yo puedo decir soy un hijo de Dios y no lo soy. Pero cuando el Espíritu de Dios testifica, usted lo es. Y lo que dice Pablo acá es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a mi corazón, a mi espíritu humano, que somos hijos de Dios. Noten que no dice, el Espíritu de Dios nos da testimonio de que, bueno, quizás, vas por ahí, ya casi estás llegando, pero si sigues así vas a llegar a ser un hijo. No, discúlpeme, Pablo no tiene esta variante. Él dice, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y es por eso que un hijo de Dios, cuando hace algún lío, hay algo que sucede ahí en su corazón y dice, Señor, me siento mal, he pecado contra ti. Y por ahí, como hizo David, resistimos, ¿no? David hizo un lío bárbaro, se hizo loco, no quiso reconocer al principio que había hecho lío, y hasta que le apareció, Dios le manda el profeta Natán y tiene una conversación y lo agarró. Lo cazó de las pestañas. Y entonces David cae rendido. Después cuentan los salmos cómo su vida fue infructífera, ¿no? Sufrió durante el periodo del silencio. Pero de todas maneras encontramos que este hombre no pudo continuar ocultando su pecado. Eventualmente Dios sale a buscar a ese hijo suyo y lo trae y le dice, hijo, usted se sienta ahí y me va a escuchar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros.
Si usted realmente es nacido de nuevo y está en pecado, Dios lo va a casar y le va a decir, usted, venga, siéntese ahí, esto que está haciendo hay que trabajar, esto no está bien, esto no me agrada, esto no es mi voluntad. Y el creyente allí cae rendido, pide perdón, apela a la obra de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados y nos reconciliamos como corresponde con nuestro Dios. Dios podría agarrar y decir, pecaste, chao, al fuego, no te quiero más. Pero sin embargo, como Padre dulce y tierno, y porque nos ha adoptado en Cristo, no nos tira por la ventana, aunque lo merecemos. Pero nos llama y nos dice, vamos a trabajar usted y yo, vamos a poner las cuentas en orden para que nuestra relación continúe. Y yo me acuerdo cuando Pablo le decía a Timoteo, ¿se acuerdan? En la segunda carta que no sea, decía, te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Y creo que decía, porque no te ha dado Dios espíritu o no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Se acuerda de eso? Qué lindo que es eso. Timoteo es un muchacho, un hombre, un muchacho, a veces pensamos que tenía 20 y pico, tenía unos 40 años más o menos, un hombre joven para el ministerio y se encontraba con una tarea enorme. Parece que era un poco tímido, sea lo que fuere, parece que Timoteo cuando Pablo lo mandó a quedarse en Éfeso la estaba pensando, ¿no? Y Pablo dice, no te achiques, que nosotros tenemos un guardaespaldas que es tremendo y es nuestro Dios Padre. Entonces dice, no te acobardes. Tienes dones, has sido ungido con eso, con la palabra de Dios, tú dale para adelante y ten confianza. Lo llama a tener fe en ese Dios. Por eso le dice, no te intimides, no seas un hombre pusilánime. Y verso 17, para ir cerrando, por ser hijos de un buen padre, somos copartícipes de sus posesiones espirituales. Verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Ahora, cuidado, ¿se dio cuenta que dice herederos, pero no la teología contemporánea de la herencia? Dice herederos de Dios. No dice herederos de los tesoros, aunque muchas veces se usa cuando dice Jesús, haceos tesoros en el cielo, otra vez todo fuera de contexto. Pero hoy en nuestra mentalidad contemporánea, cuando pensamos en riquezas, pensamos en oro, plata, diamantes. Las mansiones del cielo, pensamos en una mansión de cemento muy grande, con un cuarto con TV a color, internet, el Nintendo, bueno, ahora ya no es más Nintendo, ¿no? Estoy en eso ya es de la época de las cavernas, que el Atari peor. Tenemos todas estas tecnologías para jugar y divertirse. No, mi querido, lo que está diciendo este hombre es que vamos a heredar la gloria de Dios. Vamos a poder entrar y contemplar la hermosura de Dios, el brillo de su resplandor. Esa es nuestra herencia. Si hay algo triste es saber que personas nunca podrán ver a Dios, nunca podrán contemplar la satisfacción de entrar en las mansiones, y no por el hecho de estar en la mansión, sino estar enfrente de ese Dios glorioso que hizo posible todo, desde la creación de la nada hasta nuestra nueva creación, que es la salvación de nuestras almas, y toda la eternidad que se abre delante nuestro. El poder ser partícipe de eso sin haberlo merecido, por ser un vil pecador, y que Dios me diga, yo te doy todo esto, que tengas el privilegio de entrar en mi presencia. En las Escrituras vemos a hombres como Moisés, por ejemplo, cuando ve esa imagen de una zarza que está en llamas y no se consume, y de repente escucha la voz de esa teofanía, dice, quita el calzado de tus pies, el piso donde estás es santo. Este hombre cae en cuenta delante de quien está y cae rendido. Estoy en la presencia de Dios. Pasados los años, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Más adelante, Juan, en la isla de Patmos, siglos y siglos después, aparece el Cristo glorificado y nos dice el libro de Apocalipsis que cayó como muerto, rendido a los pies de Cristo. Imagínese lo que es que se corra el telón ahora de este plano y usted vea la gloria del Cristo resucitado. El impacto que produjo en los discípulos cuando, estando en el aposento alto, apareció allí de repente el Señor Jesucristo.
Las mujeres que fueron al huerto y vieron a Jesús resucitado. Pero es una cosa tremenda. Nosotros pensamos en términos materiales. Sí, en el cielo vamos a tener plata de sobra. Predicamos hoy la prosperidad económica y no entendemos que lo importante para nosotros no son las riquezas tangibles o palpables, sino la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribía a los Efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, este hombre dice que vamos a ser herederos de Dios, no de sus cuartos, sino de Dios mismo. Quédense ustedes con los cuartos y déjenme a mí con la gloria de Dios. ¿Quieres oro y plata? Quédate con el oro y plata y lingotes así de grandes. A mí déjame sentarme mirando por el resto de la eternidad el brillo de esa gloria. Que quede extasiado mirando la hermosura de ese Dios que me salvó, siendo indigno. Y me quedaría extasiado toda la eternidad mirando eso. La gloria de un Dios 3 veces santo. Y no solamente eso, pero dice que vamos a ser coherederos con Cristo. Qué interesante, porque todo lo que es de Dios es dado al Hijo. Y todo lo que es del Hijo, dice, lo va a compartir con nosotros. ¿Qué tal? Si no fuese suficiente que Dios nos permita heredar su gloria y verla y contemplarla, pero ya eso es suficiente para decirle a Dios, está bien, basta, listo, con eso me alcanza y me sobra. Pero Dios dice, no, espera, hay más todavía. Todo lo que le doy a mi hijo es tuyo. No dice que vas a heredar algo de lo de Cristo, dice vamos a ser herederos con. Y la palabra coheredero es importante porque está hablando que todo lo que es de Cristo es también nuestro. ¿Lo merecemos? Definitivamente no. Pero ese es nuestro Padre. Por eso decía Jesucristo, todo lo que tengo les doy, es todo de ustedes también. Es algo extraordinario. Por eso este hombre, en el verso 18, entonces, aterrizando después de flotar en las alturas espirituales con estas declaraciones, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que tengo que pasar aquí, que muchas veces decimos, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi padre? Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que, para terminar, nuestro bendito Padre Celestial nos da 4 importantes beneficios. Número 1, seguridad. Seguridad. No hay condenación. Número 2, su Espíritu. Dios en el Espíritu morando en nosotros. Y todo lo que implica, ¿no es cierto? Es el de dirigirnos como Padre, mostrarnos el camino e ir con nosotros, no dejándonos solos, instruyéndonos, enseñándonos todo lo que tenemos que hacer. Un buen Padre. Número 3, la adopción. Todos los derechos de hijos son sellados a través de ese acto de adopción. Y número 4, herencia. Dios nos concede todas las bendiciones espirituales que emanan de un Dios glorioso. Dios lo hace nuestro. Un Padre así vale la pena. Por lo tanto, si no ha aceptado a Cristo, le animo a que lo haga. Porque no digo que se va a ganar la lotería, pero va a ganar mucho más que eso. Va a ganar su alma y la vida eterna. En este Día del Padre, démosle gloria y honra a nuestro bendito Padre, que hizo posible que nosotros ahora podamos llamarle Abba Padre. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, que siendo viles pecadores, nos hayas salvado y no terminó el asunto ahí, sino que nos has hecho tus hijos. Y ahora, como Padre, tú desarrollas todo tu carácter a favor de nuestras vidas. ¿Y para qué? Para que al final te demos gloria. Gracias, Señor. Gracias por los padres que sinceramente sirven a tu causa e instruyen a sus hijos a caminar en el temor de Dios. Si hay alguien que todavía no ha sido adoptado como hijo, a través del Espíritu abre su corazón
y sálvalo, Señor. Hazlo un hijo tuyo, un miembro de la familia del cielo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con acción de gracias. Amén.